El expediente 482B llegó a la mesa del detective Raúl Hernández un martes de octubre de 2019, cuando las primeras lluvias comenzaban a lavar las calles de Guadalajara. Dentro de la carpeta Manila, amarillenta por los años, descansaban 17 testimonios que se contradecían entre sí de manera imposible. Todos hablaban del mismo evento, todos juraban haber visto la verdad, ninguno coincidía con los otros. La desaparición de Carmen Salinas había ocurrido exactamente 20 años antes, en 1999, frente a la iglesia de San José, en pleno centro de la ciudad. 17 personas la vieron irse, 17 versiones diferentes de cómo se fue. María Esperanza, la florista que vendía gladiolas en la esquina, juró ante 3 oficiales diferentes que vio a Carmen subir a un taxi amarillo a las 6:47 de la tarde. Llevaba un vestido azul marino y zapatos negros de tacón bajo. El taxista era un hombre mayor con bigote gris. Se fueron hacia el norte. Pero Joaquín Morales, el zapatero cuyo taller quedaba exactamente enfrente, declaró algo completamente distinto. Carmen nunca subió a ningún taxi. La vi caminar hacia la plaza, sola. Llevaba un vestido rojo y sandalias blancas. Era casi de noche. Serían las 8:30. El padre Miguel, que salía de la iglesia en ese momento, insistió en que Carmen llevaba un abrigo negro y que había llovido toda la tarde. La vi hablar con una mujer joven, rubia. Se fueron juntas caminando hacia el mercado. Pero según los registros meteorológicos de ese día, no había llovido en Guadalajara. El cielo había estado despejado desde las 5 de la mañana. Elena Vázquez, la empleada de la farmacia, recordaba vívidamente que Carmen había entrado a comprar aspirinas antes de desaparecer. Estaba muy nerviosa. Seguía mirando hacia la calle como si esperara a alguien. Pagó con un billete de 50 pesos y no quiso el cambio. Pero la caja registradora de ese día mostraba que no se había vendido ninguna aspirina, y Carmen Salinas no tenía dinero en efectivo cuando salió de su casa esa tarde, según confirmó su hermana Rosa. El detective Hernández había visto casos extraños en sus 15 años de carrera, pero nunca algo así. Revisó cada testimonio una y otra vez, buscando el punto donde las historias se encontraran, el hilo común que explicara las contradicciones. No lo encontró. Lo más perturbador no eran solo las diferencias en los detalles, era que cada testigo recordaba un momento diferente del día. María Esperanza juraba que era tarde. Joaquín insistía en que anochecía. El padre Miguel recordaba lluvia que nunca existió. Elena hablaba de una transacción que jamás ocurrió. Era como si cada persona hubiera presenciado la desaparición de Carmen en una realidad paralela, en un momento distinto del tiempo, en un día que tal vez nunca existió de la misma manera para todos. La investigación original, dirigida por el detective Luis Sandoval en 1999, se había cerrado después de 6 meses sin resultados. Sandoval había interrogado a los testigos múltiples veces, había reconstruido la escena, había buscado el taxi amarillo que algunos mencionaban y la mujer rubia que otros recordaban. Nada. Como si Carmen se hubiera disuelto en el aire, llevándose consigo la posibilidad de una verdad coherente. Pero había algo más en el expediente que había llamado la atención de Hernández. Una nota manuscrita en la letra apretada de Sandoval, fechada 2 días antes de cerrar el caso. Los testigos no mienten. Todos vieron algo real. El problema no son ellos. El problema es que vieron cosas diferentes en el mismo momento, en el mismo lugar, como si el tiempo se hubiera dividido en fragmentos. Hernández decidió buscar a Luis Sandoval. Lo encontró en una casa de retiro en las afueras de la ciudad, donde había pasado los últimos 5 años después de su jubilación temprana. Sandoval tenía 70 años, pero sus ojos conservaban la agudeza de alguien que había visto demasiado. Ese caso, dijo Sandoval cuando Hernández mencionó el expediente 482B, me quitó el sueño durante años, no por lo que no pude resolver, sino por lo que entendí al final. Se sentaron en el jardín de la casa de retiro, bajo un árbol de jacarandá que dejaba caer sus flores moradas sobre la mesa de plástico blanco, donde Sandoval había puesto una grabadora antigua. ¿Usted cree que los testigos mintieron?, preguntó Hernández. No, esa fue mi primera teoría. Luego pensé que se habían puesto de acuerdo para confundir la investigación. Después consideré que todos tenían problemas de memoria o de percepción. Sandoval movió la cabeza, pero cada uno de esos 17 testigos
Pasó la prueba del polígrafo 3 veces. 3 veces los hice repetir los exámenes porque no podía creer los resultados. Todos decían la verdad. Todos recordaban exactamente lo que habían visto, pero lo que habían visto era imposible. Sandoval presionó play en la grabadora. La voz que salió era la suya, pero de 20 años atrás, más joven, más firme. Día 47 de investigación. He revisado las cámaras de seguridad del Banco Nacional, que tiene vista directa a la iglesia de San José. La grabación muestra a Carmen Salinas parada frente a la iglesia a las 6:45 de la tarde. Está sola, no llueve, no hay taxi amarillo, no hay mujer rubia, pero luego la voz en la grabación hizo una pausa larga. Luego la imagen se distorsiona. Durante exactamente 3 minutos y 14 segundos, la cámara registra algo que no puedo explicar. Es como si se superpusieran varias películas diferentes. Se ve a Carmen en el mismo lugar, pero haciendo cosas distintas al mismo tiempo. En una imagen sube al taxi, en otra camina hacia la plaza, en otra habla con la mujer rubia. Todas las imágenes están ahí al mismo tiempo, transparentes unas sobre otras. Hernández sintió un escalofrío. ¿Conserva esa grabación? La destruí, respondió Sandoval, 3 días después de cerrar el caso. No podía dormir sabiendo que existía, pero primero se la mostré al técnico de la empresa de seguridad. ¿Sabe qué me dijo? Que eso era técnicamente imposible, que las cámaras de esa época no podían grabar imágenes superpuestas, que lo que yo estaba viendo no debería existir. El viento movió las flores del jacarandá y por un momento Hernández tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido, como si él también estuviera viendo múltiples realidades al mismo tiempo. ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo?, murmuró Sandoval mirando hacia el horizonte. Esa es la pregunta que me hice cada noche durante años. Hernández revisó sus notas. Carmen Salinas había desaparecido. Eso era innegable, pero tal vez no había desaparecido de una sola realidad. Tal vez había desaparecido de todas las realidades a la vez, dejando tras de sí solo fragmentos de memoria en las mentes de quienes la vieron partir. ¿Qué cree que le pasó a Carmen?, preguntó. Sandoval apagó la grabadora y guardó silencio durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como un eco desde muy lejos. Creo que Carmen encontró una grieta en el tiempo, y que esa grieta se abrió justo frente a la iglesia de San José, el 15 de octubre de 1999, a las 6:47 de la tarde, o a las 8:30, o cuando llovía, o cuando no llovía. Hernández sintió que algo frío le recorría la espalda. En su libreta escribió una sola palabra: imposible. Pero mientras regresaba a la ciudad esa tarde, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Carmen Salinas parada frente a la iglesia, existiendo en múltiples momentos al mismo tiempo, desapareciendo en todas las direcciones posibles, llevándose consigo la certeza de que el tiempo es una línea recta y el espacio un lugar donde solo puede suceder una cosa a la vez. El expediente 4K472B seguía abierto, y Hernández tenía la sensación de que, de alguna manera, Carmen Salinas seguía desapareciendo, una y otra vez, cada vez que alguien leía su historia. La fotografía apareció en el escritorio de Hernández un viernes por la mañana, dentro de un sobre manila sin remitente. Una imagen en blanco y negro de la esquina de San José, tomada el día de la desaparición de Carmen. En la foto se veía claramente a una mujer parada frente a la iglesia, pero su rostro estaba borroso, como si se hubiera movido durante la exposición. Lo extraño no era la borrosidad, era que en la misma fotografía, la mujer parecía estar en 3 posiciones diferentes simultáneamente. Junto al taxi amarillo que María Esperanza había descrito, caminando hacia la plaza como recordaba Joaquín Morales, y conversando con una figura femenina rubia cerca de la entrada de la iglesia. Hernández examinó la imagen con una lupa. No había signos de manipulación digital. La fotografía parecía auténtica, tomada con una cámara analógica de los años 90, pero lo que mostraba era técnicamente imposible. En el reverso alguien había escrito a mano: las cámaras también mienten, o tal vez dicen demasiada verdad. Un testigo que no declaró. Esa tarde, Hernández decidió buscar al fotógrafo. Revisó los registros de periódicos locales del 15 de octubre de 1999, buscando quién podría haber estado en la zona con una cámara. Encontró una referencia en el diario El Occidental. Un fotógrafo freelance, llamado Alberto Méndez,
Había estado documentando la renovación de las fachadas del centro histórico esa semana. Alberto Méndez vivía en una casa pequeña en el barrio de Analco, rodeado de ampliaciones y álbumes fotográficos. Tenía 75 años, manos temblorosas pero ojos que conservaban la precisión de quien había capturado miles de momentos decisivos. ¿Usted tomó esta fotografía?, le preguntó Hernández mostrando la imagen. Méndez la estudió durante largo rato, ajustándose los anteojos varias veces. Sí, murmuró finalmente, pero no debería existir. ¿Por qué dice eso? Porque la destruí. Esa misma noche, la quemé junto con el negativo. Méndez se levantó con dificultad y caminó hacia una cómoda antigua. De un cajón sacó una caja de metal oxidada llena de negativos. Estaba fotografiando las fachadas cuando vi a la mujer. Era extraño, porque parecía estar en varios lugares al mismo tiempo. Al principio pensé que era un problema de mis ojos, que la edad me estaba pasando factura. Pero cuando revelé la foto, Méndez se detuvo, como si las palabras le pesaran. ¿Qué vio cuando la reveló? Vi lo que usted está viendo ahora, una mujer existiendo en múltiples espacios simultáneamente. Pero eso no fue lo que me asustó. Alberto caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver algo que no debería estar ahí. Lo que me asustó fue que, cuando amplié la imagen, pude ver el rostro de la mujer con claridad en cada una de las posiciones, y en cada posición tenía una expresión completamente diferente. En una se veía tranquila, en otra desesperada, en la tercera parecía estar gritando, aunque no había sonido. Hernández sintió que el aire de la habitación se espesaba. ¿Por qué la destruyó? Porque esa noche tuve un sueño. Soñé que la mujer de la fotografía tocaba a mi puerta. Me decía que yo había capturado algo que no debía existir, que había fotografiado un momento que pertenecía a múltiples tiempos. Me pidió que destruyera la evidencia de su fragmentación. Méndez regresó a su silla, visiblemente agitado. Desperté y quemé todo. La fotografía, el negativo, hasta los químicos que había usado para revelarla. Pensé que había sido solo una pesadilla, pero al día siguiente leí en el periódico sobre la desaparición de Carmen Salinas. Entonces, ¿cómo es posible que esta foto exista? No lo sé, pero tengo una teoría. Los ojos de Méndez brillaron con una lucidez inquietante. Creo que algunas imágenes se niegan a morir. Creo que cuando fotografías algo que no debería existir, la imagen adquiere vida propia. Hernández salió de la casa de Méndez con más preguntas que respuestas. Decidió llevar la fotografía a un laboratorio forense para un análisis técnico completo. Los resultados llegaron una semana después. El papel fotográfico correspondía efectivamente a los años 90. Los químicos utilizados en el revelado eran consistentes con esa época. No había signos de manipulación digital o analógica. Según todos los análisis científicos, la fotografía era auténtica, pero mostraba algo imposible. Esa noche, Hernández decidió hacer algo que sabía que era poco ortodoxo. Regresó a la esquina de San José exactamente a las 6:47 de la tarde, la hora que María Esperanza había especificado en su testimonio. Llevaba consigo una cámara digital moderna y la fotografía de Méndez. Se paró en el lugar exacto donde Carmen había sido vista por última vez. El tráfico fluía normal, la gente caminaba sin prisa, todo parecía ordinario. Pero cuando miró la fotografía y luego el espacio real, algo cambió en su percepción. Por un instante muy breve, le pareció ver sombras donde no debería haberlas. Siluetas translúcidas moviéndose en patrones que no seguían la lógica del momento presente, como si el pasado se estuviera filtrando a través del presente. Tomó varias fotografías del mismo lugar desde diferentes ángulos. Cuando las revisó en la cámara, una de ellas mostraba algo inesperado. Una figura borrosa parada exactamente donde había estado Carmen 20 años atrás. De regreso en su oficina, Hernández amplió la imagen digital. La figura era definitivamente femenina. Vestía ropas que podrían ser de finales de los 90, pero su rostro era completamente indistinguible, como si estuviera vibrando entre múltiples identidades. Al día siguiente, recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Detective Hernández, habla Elena Vázquez, la de la farmacia. Necesito verlo urgentemente. Hay algo que no le dije en mi testimonio original. Se encontraron en un café cerca de la farmacia donde Elena había trabajado 20 años atrás. Ella tenía ahora 58 años.
cabello gris recogido en un moño, manos que temblaban ligeramente al sostener la taza de café. ¿Por qué no me dijo toda la verdad?, preguntó Hernández. Porque no quería que pensaran que estaba loca, porque lo que vi no tiene explicación lógica. Elena miró por la ventana hacia la calle, como si buscara las palabras correctas en el movimiento de los peatones. Carmen sí entró a la farmacia ese día, pero no solo una vez. Entró 3 veces. ¿3 veces? Sí. La primera vez, como le dije, compró aspirinas. Estaba nerviosa, pagó con 50 pesos. La segunda vez entró solo 5 minutos después, pero actuaba como si fuera la primera vez que me veía. Pidió algo para el dolor de cabeza, pero cuando le ofrecí aspirinas, me dijo que no, que necesitaba algo más fuerte. Pagó con monedas. Elena hizo una pausa, respiró profundo. La tercera vez entró casi inmediatamente después de salir la segunda vez, pero esta Carmen era diferente. Parecía más mayor, tenía líneas de expresión que no había tenido minutos antes. No compró nada, solo me miró y me dijo: «Disculpe, usted me conoce». Cuando le dije que acababa de salir de mi farmacia, se puso muy pálida y salió corriendo. ¿Por qué no declaró esto? Porque revisé la caja registradora al final del día. Solo había récord de una venta de aspirinas. Pero yo recordaba vívidamente las 3 visitas. Era como si solo una de ellas hubiera sucedido realmente, pero yo había experimentado las 3. Hernández sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar un patrón, aunque el patrón mismo fuera imposible. Si algo así te tocó alguna vez, ¿recuerdas si el tiempo se sintió diferente?, preguntó. Sí, respondió Elena inmediatamente. Durante esas 3 visitas, el reloj de la farmacia parecía haberse detenido. Cada encuentro con Carmen duró varios minutos, pero cuando salió la tercera vez, el reloj marcaba exactamente la misma hora que cuando había entrado la primera vez. Esa noche, Hernández estudió todos los testimonios bajo una nueva perspectiva. No buscaba contradicciones, sino patrones, y comenzó a encontrarlos. Todos los testigos mencionaban una sensación de tiempo detenido durante el avistamiento de Carmen. Todos recordaban que sus relojes habían mostrado comportamientos extraños ese día, y todos, cuando se les preguntaba específicamente, admitían haber sentido que habían vivido el momento de la desaparición más de una vez, aunque solo recordaran claramente una versión. Había algo más. En sus declaraciones originales, varios testigos habían mencionado de pasada que Carmen no parecía la misma durante el avistamiento, como si fuera ella, pero también una versión diferente de ella. Hernández comenzó a formular una teoría que desafiaba toda lógica. Carmen Salinas no había desaparecido una vez, había desaparecido múltiples veces, de múltiples maneras, en múltiples versiones de la misma realidad, y cada testigo había presenciado una de esas desapariciones. El expediente 472B ya no era solo un caso sin resolver, era una ventana a la posibilidad de que el tiempo y el espacio fueran más frágiles de lo que cualquiera había imaginado. El diario de Carmen Salinas apareció 3 semanas después de que Hernández encontrara la fotografía imposible. Rosa, la hermana de Carmen, lo llamó a las 11 de la noche, con la voz quebrada por algo que iba más allá del dolor. «Detective, encontré algo en el ático, un diario que Carmen escondió antes de desaparecer, pero hay algo raro en él. Algunas páginas están escritas con tinta que yo nunca había visto, y otras parecen escritas con sangre». Hernández llegó a la casa de Rosa 1 hora después. El diario era un cuaderno de piel café, gastado por el uso, con candado dorado que había sido forzado recientemente. Las primeras entradas databan de enero de 1999, 9 meses antes de la desaparición. 1 de enero 1999. Año nuevo, vida nueva. Pero tengo la sensación de que algo está cambiando en mí, o tal vez en el mundo. A veces siento que vivo los días 2 veces, pero de manera diferente cada vez. Las entradas tempranas hablaban de sensaciones extrañas, pequeñas discrepancias en la realidad que Carmen comenzaba a notar. Un café que había comprado, pero que no estaba en su bolsa. Conversaciones que recordaba haber tenido, pero que otros negaban. Sueños que parecían más reales que la vigilia. Pero era en marzo, cuando el diario se volvía verdaderamente perturbador. 15 de marzo. Ayer hablé con mi reflejo en el espejo del baño. No es una metáfora, mi reflejo me respondió, pero dijo cosas que yo no estaba pensando.
Me contó que ella vivía en una versión donde nuestros padres nunca se habían divorciado, donde yo había estudiado medicina en lugar de secretariado, donde Rosa había muerto en un accidente cuando teníamos 8 años. 16 de marzo. Mi reflejo ya no está ahí. Cuando me miro al espejo, veo a otras mujeres que se parecen a mí pero son diferentes. Una tiene el cabello más corto, otra lleva anteojos. Una tercera tiene una cicatriz en la mejilla que yo no tengo. Todas me miran con tristeza, como si supieran algo que yo aún no entiendo. Hernández leyó en voz alta mientras Rosa escuchaba, cada vez más pálida. «¿Carmen te mencionó algo sobre espejos?», preguntó. «Sí, pero pensé que era estrés del trabajo. Decía que últimamente se veía diferente cada vez que se miraba». Llegó a preguntarme si yo notaba cambios en su apariencia, pero para mí seguía siendo la misma Carmen de siempre. Las entradas de abril y mayo describían experiencias cada vez más extrañas. Carmen comenzaba a encontrarse con versiones de sí misma en lugares públicos. 3 de mayo. Vi a otra Carmen en el mercado. Compraba verduras que yo odio. Cuando traté de acercarme, ella me vio y corrió. Pero antes de irse me gritó: «Tú no deberías estar aquí. Este no es tu lugar». No entiendo qué quiso decir. 12 de mayo. Hay por lo menos 5 Carmenes diferentes en esta ciudad. Las he visto todas. Una trabaja en una tienda de ropa donde yo nunca he trabajado. Otra vive en un departamento que yo reconozco pero donde nunca he vivido. Una tercera está casada con un hombre que no conozco, pero que me mira como si me amara desde hace años. En junio, las entradas se volvían más filosóficas y desesperadas. ¿Es posible que una persona pueda fragmentarse en múltiples realidades? ¿Que existan versiones paralelas de nosotros viviendo vidas ligeramente diferentes? ¿Y qué pasa cuando esas versiones comienzan a cruzarse, a verse unas a otras? Los espejos ya no me devuelven mi reflejo. Ahora veo a través de ellos hacia otros mundos donde otras Carmenes viven otras vidas. Algunas parecen felices, otras están tan confundidas como yo. Una de ellas me escribió una nota que encontré en mi bolsillo. Las fracturas se están expandiendo. Pronto todas estaremos en el mismo lugar al mismo tiempo. Julio y agosto describían encuentros más frecuentes y más aterradores. 23 de julio. 3 Carmenes aparecieron en mi oficina hoy. Mis compañeros no las veían, pero yo sí. Una me susurraba que debía irme de la ciudad. Otra lloraba y repetía: «Es demasiado tarde». La tercera solo me miraba con una sonrisa triste y negaba con la cabeza. 15 de agosto. Desperté en una casa que no es la mía, con recuerdos que no son míos. Por 3 horas viví la vida de otra Carmen, una que es doctora y está casada. Cuando regresé a mi vida, encontré una nota en mi mesa de noche. El intercambio ya comenzó. Pronto no podrás distinguir cuál vida es realmente tuya. Las últimas entradas, de septiembre y octubre, eran las más escalofriantes. 2 de septiembre. Ya no sé cuál Carmen soy. Mis recuerdos cambian constantemente. A veces recuerdo una infancia feliz, a veces una trágica. A veces tengo cicatrices que antes no tenía, conocimientos que nunca adquirí, sentimientos hacia personas que no conozco. 20 de septiembre. Las otras Carmenes están convergiendo hacia este lugar, hacia esta fecha. Puedo sentirlas acercarse. Todas llevamos la misma marca de nacimiento en el hombro izquierdo, pero todas hemos vivido vidas completamente diferentes. Pronto estaremos juntas. No sé si eso es bueno o malo. La última entrada estaba fechada el 14 de octubre de 1999, un día antes de la desaparición. Mañana sucederá. Lo he visto en sueños, lo he visto a través de los espejos, lo he visto en los ojos de las otras Carmenes. Mañana, frente a la iglesia de San José, todas las versiones de mí se encontrarán en el mismo lugar al mismo tiempo. Los testigos verán diferentes versiones de mi partida, porque presenciarán el momento en que todas las Carmenes se fusionen y se separen para siempre. No sé qué quedará después. Tal vez nada, tal vez todas, tal vez una nueva Carmen que sea la suma de todas las demás. Pero sé que el mundo recordará este día como el día en que la realidad se fracturó y se reparó de una manera que nadie entenderá. La entrada final estaba escrita con tinta roja que Hernández ahora estaba seguro de que no era tinta. Si alguien encuentra este diario, quiero que sepan que no estoy loca, estoy fragmentada, y mañana todas mis partes van a encontrarse por última vez. Los testigos dirán la verdad, todos dirán la verdad, pero cada uno verá una verdad diferente, porque cada uno presenciará la despedida de una Carmen diferente. A quien lea esto,
No busquen una explicación lógica, busquen los patrones, busquen los ecos, y si sienten que su propia realidad comienza a fracturarse, no luchen contra ello. Tal vez esa sea la única manera de volverse completo. Rosa estaba llorando cuando Hernández terminó de leer. ¿Crees que Carmen sabía lo que iba a pasarle? No solo lo sabía, respondió Hernández. Lo había estado viviendo durante meses, tal vez años. Esa noche, Hernández llevó el diario a su casa. Cuando se miró al espejo del baño antes de acostarse, por un momento le pareció ver a otra persona mirándolo de vuelta. Un hombre que se parecía a él, pero que tenía los ojos más cansados, como si hubiera resuelto este caso hace mucho tiempo en otro lugar. El reflejo movió los labios, pero Hernández no escuchó sonido. Sin embargo, pudo leer claramente lo que el otro Hernández le decía. Ella no desapareció, se multiplicó. Cuando parpadeó, el reflejo volvió a ser normal. Al día siguiente, Hernández decidió hacer algo que sabía que cambiaría su perspectiva para siempre. Regresó a interrogar a los testigos, pero esta vez con una pregunta diferente. ¿Sintieron que conocían a Carmen de antes, aunque fuera la primera vez que la veían? María Esperanza, la florista, se quedó callada durante varios minutos antes de responder. Sí, cuando la vi subir al taxi, tuve la sensación de que había vivido ese momento antes, como si fuera un recuerdo de algo que aún no había pasado. Joaquín Morales admitió algo similar. Cuando la vi caminar hacia la plaza, por un momento pensé que era mi hermana muerta. Se parecían, pero más que eso, caminaba como ella, se movía como ella. Fue muy extraño. Uno por uno, todos los testigos confesaron haber sentido una familiaridad inexplicable con Carmen, como si la hubieran conocido en otra vida, en otro tiempo, en otro lugar. Si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, ¿puedes sentir cuando el tiempo se fractura?, murmuró Hernández para sí mismo mientras revisaba las notas. Esa noche tuvo un sueño. Estaba parado frente a la iglesia de San José, pero había 17 versiones de él mismo, cada una viendo una Carmen diferente desaparecer de una manera diferente. En el sueño, todas las versiones de él entendían que estaban presenciando no una desaparición, sino una convergencia. Cuando despertó, había una nueva línea en su libreta que él no recordaba haber escrito. Algunas personas no desaparecen, se vuelven múltiples hasta que el mundo ya no puede contenerlas. El caso estaba lejos de resolverse, pero Hernández comenzaba a sospechar que la resolución no era el punto. El punto era entender que algunas verdades son demasiado grandes para caber en una sola realidad. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Hernández despertó con el sonido del teléfono cortando el silencio de su departamento como un cuchillo. La voz al otro lado era de mujer, pero sonaba como si viniera desde muy lejos, a través de capas de tiempo y distancia. Detective Hernández, soy Carmen Salinas, necesito verlo. Hernández se incorporó en la cama, completamente despierto. Su primer instinto fue pensar que alguien le estaba jugando una broma cruel, pero había algo en la voz que lo detuvo. Una calidad extraña, como si la mujer estuviera hablando desde el fondo de un pozo. ¿Dónde está usted? En el lugar donde siempre he estado, en el lugar donde nunca estuve. Venga a la iglesia de San José a las 6:47 de la tarde. Hoy tengo algo que mostrarle. La línea se cortó. Hernández revisó el identificador de llamadas. Marcaba un número que había sido desconectado desde 1999, el teléfono de la casa donde Carmen había vivido antes de desaparecer. Esa mañana decidió hacer algo que sabía que era poco ortodoxo, pero que se había vuelto necesario. Contactó a todos los testigos sobrevivientes y les pidió que se reunieran en la esquina de San José esa tarde, exactamente a las 6:47. ¿Para qué?, preguntó María Esperanza, ahora con 68 años, pero con una voz que conservaba la firmeza de quien había visto verdades que otros negaban. Para ver si podemos presenciar juntos lo que cada uno de ustedes vio por separado hace 20 años. A las 6:30 de la tarde, 14 personas se habían reunido en la esquina. Los 14 testigos sobrevivientes del caso Carmen Salinas. Hernández los había organizado en las mismas posiciones aproximadas que habían ocupado el día de la desaparición original. María Esperanza en su esquina de flores, aunque ya no vendiera gladiolas. Joaquín Morales frente a lo que había sido su zapatería, ahora una tienda de electrónicos. Elena Vázquez donde había estado la farmacia, convertida en una cafetería. Cada uno en su punto de observación original. A las 6:45,
Algo cambió en el aire. Hernández lo sintió primero como una presión en los oídos, después como una vibración casi imperceptible en el pavimento bajo sus pies. ¿Sienten eso?, murmuró. Todos asintieron. El ruido del tráfico parecía haberse amortiguado, como si la realidad hubiera bajado el volumen de sí misma. A las 6:46, María Esperanza señaló hacia la iglesia. «Ahí está». Hernández miró. Al principio no vio nada. Después, gradualmente, como una fotografía revelándose en una habitación oscura, comenzó a distinguir una figura femenina parada exactamente donde Carmen había sido vista por última vez. Pero la figura era extraña, traslúcida, como si estuviera hecha de aire condensado, y parecía estar haciendo múltiples cosas al mismo tiempo. «La veo subiendo al taxi», murmuró María Esperanza. «La veo caminando hacia la plaza», dijo Joaquín al mismo tiempo. «Está hablando con la mujer rubia», añadió otro testigo. Hernández parpadeó varias veces, tratando de enfocar la visión. Por momentos, podía ver las tres acciones simultáneamente. Carmen subiendo a un taxi que aparecía y desaparecía como un espejismo. Carmen caminando sola hacia una plaza que existía en una geometría imposible, superpuesta a la realidad actual. Carmen conversando con una mujer rubia que era visible solo desde ciertos ángulos. A las 6:47 exactas, la figura se volvió hacia ellos. Su rostro era claramente el de Carmen Salinas, pero cambiaba constantemente, como si estuviera siendo Carmen en múltiples edades y estados emocionales al mismo tiempo. Levantó la mano en un gesto que podría haber sido un saludo o una despedida. Entonces habló, y su voz llegó a todos ellos de manera diferente. María Esperanza después diría que Carmen había dicho: «Gracias por recordar el taxi amarillo». Joaquín juraría que había dicho: «Gracias por ver mi camino solitario». Elena recordaría: «Gracias por guardar mis 3 visitas». Cada testigo escuchó un mensaje personalizado, una despedida específica para la versión de su desaparición que habían presenciado. Hernández escuchó algo diferente: «Gracias por entender que la verdad puede ser múltiple». Después, Carmen comenzó a desvanecerse, pero no desapareció de una vez. Se fragmentó, como luz pasando a través de un prisma. Una parte de ella se fue en el taxi amarillo que solo María podía ver claramente. Otra parte caminó hacia la plaza que existía en la memoria de Joaquín. Una tercera se alejó con la mujer rubia que había permanecido invisible para casi todos, excepto para quienes la habían visto originalmente. Cuando todo terminó, los 14 testigos se quedaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, María Esperanza habló. «Llevamos 20 años preguntándonos si estábamos locos. Ahora sé que no lo estábamos. Todos vimos la verdad. Solo que la verdad era más grande de lo que cualquiera de nosotros podía contener». Esa noche, Hernández escribió su informe más extraño. Describió lo que había presenciado, sabiendo que sería archivado como el delirio de un detective que había perdido la perspectiva de la realidad. Pero ya no le importaba si le creían. Al día siguiente, Rosa Salinas lo contactó. «Detective, algo extraño pasó anoche. Encontré esto en la mesa de la cocina. Era una carta, escrita en la letra familiar de Carmen, pero el papel parecía nuevo. Querida Rosa, si estás leyendo esto, significa que finalmente logré reunir todas mis partes. Durante meses viví fragmentada entre múltiples realidades, siendo diferentes versiones de mí misma en diferentes mundos. Ayer, gracias al detective Hernández y a los testigos que nunca olvidaron, pude converger por un momento y luego separarme conscientemente. No estoy muerta, estoy distribuida. Cada versión de mí encontró su camino hacia la realidad donde pertenece. En una de ellas viví la vida que tú y yo compartimos. En otra, fui doctora como siempre soñé. En una tercera, me casé joven y tuve hijos. En todas te amo y te agradezco por ser mi ancla durante la fragmentación». Los testigos vieron verdades diferentes, porque presenciaron despedidas diferentes. Cada uno fue testigo de una de mis partidas hacia una de mis realidades. Todos dijeron la verdad. La verdad es que hay más de una manera de existir, más de una forma de vivir una vida. No me busques, pero tampoco me olvides. Cada vez que mires en un espejo y por un momento no te reconozcas completamente, recuerda que todas tenemos múltiples versiones de nosotras mismas. La diferencia es que la mayoría de las personas nunca llegan a conocer a sus otras versiones. Dale las gracias al detective por entender que algunas verdades no pueden resolverse.
solo pueden experimentarse. Con amor desde todas las realidades, Carmen, todas las Cármenes. Hernández leyó la carta 3 veces. Cuando terminó, Rosa le hizo una pregunta que lo perseguiría durante años. Detective, ¿usted cree que hay otros casos como este? Personas que desaparecen no porque se vayan a otro lugar, sino porque se vuelven demasiado múltiples para existir en una sola realidad. Hernández pensó en todos los casos, sin resolver que había visto durante su carrera. Desapariciones inexplicables donde los testigos se contradecían. Personas que parecían haberse desvanecido sin dejar rastro, pero que habían sido vistas por múltiples personas haciendo cosas diferentes al mismo tiempo. No lo sé, respondió honestamente, pero ahora voy a empezar a buscar patrones. Esa noche, Hernández hizo algo que cambiaría el resto de su carrera. Abrió un nuevo archivo en su computadora y lo tituló Casos de fragmentación temporal, personas que desaparecen en múltiples direcciones. Carmen Salinas fue el caso número 1. Durante las siguientes semanas, comenzó a revisar archivos antiguos con nuevos ojos. Buscaba casos donde los testimonios se contradecían de manera imposible, pero donde todos los testigos pasaban las pruebas de veracidad. Casos donde las personas desaparecían de maneras que no tenían sentido lógico. Encontró 18 casos similares en los archivos de Guadalajara de los últimos 30 años. 18 personas que habían desaparecido mientras múltiples testigos los veían hacer cosas diferentes al mismo tiempo. Cada caso había sido cerrado como sin resolver. Cada caso había dejado a los investigadores con la sensación de que faltaba algo fundamental en su comprensión de cómo funcionaba la realidad. El expediente 4.472b seguía oficialmente abierto, pero Hernández sabía que nunca sería resuelto en el sentido tradicional. Carmen Salinas no había sido víctima de un crimen. Había sido protagonista de un fenómeno que desafiaba las leyes básicas de la física y la lógica, pero tal vez esa era la resolución. Entender que algunas personas están destinadas a existir en múltiples realidades y que cuando esas realidades convergen, los testigos de esa convergencia se convierten en guardianes de una verdad demasiado grande para ser contenida en una sola explicación. La última nota en el expediente, escrita por Hernández un mes después del avistamiento colectivo, decía simplemente: caso resuelto por comprensión, no por explicación. Carmen Salinas encontró su camino a casa, todas sus casas. 6 meses después del avistamiento colectivo, Hernández había documentado 43 casos de fragmentación temporal en archivos policiales de toda la República Mexicana. Cada caso seguía el mismo patrón imposible: testimonios contradictorios de testigos veraces, desapariciones que ocurrían de múltiples maneras simultáneamente y una sensación persistente entre los investigadores de que faltaba algo fundamental en su comprensión de la realidad. Pero fue el caso número 44 el que cambiaría todo. La llamada llegó desde Oaxaca un martes de abril. El detective Miguel Santos había leído el informe confidencial que Hernández había comenzado a circular discretamente entre colegas de confianza. Detective Hernández, tengo un caso activo que coincide exactamente con sus parámetros, pero hay una diferencia. Esta vez la persona que se está fragmentando está viva y consciente del proceso. El vuelo a Oaxaca le dio a Hernández tiempo para revisar el expediente que Santos le había enviado por correo electrónico. Se trataba de Esperanza Morales, una maestra de 35 años que había comenzado a reportar experiencias de desdoblamiento 3 meses atrás. Primer reporte, había escrito Santos. La señora Morales afirma que se vio a sí misma enseñando en 2 salones diferentes al mismo tiempo. Cuando confronté a sus colegas, 3 maestros confirmaron haberla visto en el aula 15 durante toda la mañana, mientras otros 4 juraban que había estado en el aula 23. Los registros escolares mostraban que había firmado asistencia en ambos lugares, con su letra idéntica, pero en momentos imposiblemente simultáneos. Los reportes subsecuentes eran cada vez más perturbadores. Esperanza había sido vista comprando en 2 mercados diferentes al mismo tiempo, asistiendo a misa en iglesias ubicadas en extremos opuestos de la ciudad durante el mismo horario y teniendo conversaciones con personas diferentes que después confirmaban haber hablado con ella durante períodos que se sobreponían temporalmente. Pero lo más escalofriante
era que Esperanza era consciente de todas estas experiencias múltiples. Recuerdo estar en ambos lugares, había declarado. No es que me imagine estar ahí. Genuinamente experimento ambas realidades al mismo tiempo. Puedo decirle exactamente qué enseñé en cada salón, qué compré en cada mercado, qué recé en cada iglesia. Todas las experiencias son completamente reales para mí. Hernández llegó a Oaxaca al anochecer. Santos lo esperaba en el aeropuerto con la expresión de alguien que había visto demasiado y entendido muy poco. ¿Cómo está ella ahora?, preguntó Hernández mientras subían al auto. Peor, o mejor, dependiendo de cómo lo veas. Ahora informa estar experimentando hasta 5 realidades simultáneamente. Dice que puede elegir cuál seguir, pero que todas son igualmente reales para ella. Se dirigieron directamente a la casa de Esperanza Morales, una construcción colonial en el centro histórico de la ciudad. Cuando tocaron la puerta, la mujer que abrió era exactamente lo que Hernández había esperado y temido encontrar. Alguien que parecía estar mirando múltiples mundos al mismo tiempo. Esperanza tenía ojos inteligentes pero cansados, como si hubiera estado despierta durante semanas, experimentando más vida de la que una persona debería poder contener. Sus movimientos eran extraños, como si estuviera respondiendo a conversaciones y situaciones que ocurrían en espacios que solo ella podía ver. «Detective Hernández», dijo antes de que él se presentara, «he estado esperándolo. En 3 de mis realidades usted ya vino ayer, en una viene mañana, en esta llega justo a tiempo». Se sentaron en una sala modestamente amueblada, donde Esperanza sirvió café, que según explicó, estaba preparando té en 2 de sus otras realidades. «¿Cuándo comenzó todo esto?», preguntó Hernández. «Hace 3 meses, pero siento como si hubiera sido hace 3 años. El tiempo se estira cuando vives múltiples vidas simultáneamente». Esperanza sonrió con tristeza. Comenzó con pequeñas cosas. Me veía reflejada en vitrinas haciendo cosas que no recordaba haber hecho. Después empecé a encontrarme con versiones de mí misma en lugares públicos, como Carmen Salinas. Los ojos de Esperanza se iluminaron con reconocimiento. «Sí, exactamente como ella. He leído sobre su caso. Es por eso que contacté al detective Santos. Carmen y yo estuvimos experimenting el mismo fenómeno». ¿Habló con Carmen en alguna de sus realidades? En una de ellas, sí. Me explicó que la fragmentación comienza gradualmente, pero acelera hacia una convergencia final. Me dijo que yo tenía que elegir, luchar contra el proceso y volverme loca, o aceptarlo, y encontrar una manera de dirigirlo conscientemente. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, pero sus movimientos sugerían que también estaba caminando hacia lugares diferentes en sus otras realidades. Carmen me enseñó que el secreto no es prevenir la fragmentación, sino controlar la convergencia. Elegir el momento y el lugar donde todas las versiones de ti se encuentran por última vez. ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos con certeza. Carmen teorizaba que algunas personas nacen con una conexión más débil a una realidad específica. Somos como antenas que captan múltiples frecuencias temporales al mismo tiempo. La mayoría de las personas está sintonizada a una sola realidad, pero nosotras recibimos varias. Esperanza regresó a su silla, pero Hernández tuvo la sensación de que solo una parte de ella había regresado. Carmen me dijo algo más, que esto no es accidental, que hay una razón por la cual ciertas personas se fragmentan en momentos específicos. ¿Qué razón? Somos testigos. Nuestra fragmentación documenta que la realidad no es fija, que el tiempo no es lineal, que la consciencia puede existir en múltiples estados simultáneamente. Cada caso, como el nuestro, es evidencia de que el universo es más flexible de lo que la ciencia oficial admite. Esperanza cerró los ojos durante un momento largo. En una de mis realidades, soy científica. En esa versión, entiendo la física cuántica detrás de lo que nos está pasando. La conciencia puede colapsar múltiples posibilidades cuánticas en realidades paralelas cuando existe con suficiente intensidad emocional. Si algo así te tocó alguna vez, escribe «Yo me acuerdo» en los comentarios, murmuró Hernández, recordando las palabras que había encontrado en su propia libreta. Exacto. Hay más personas experimentando esto de lo que creemos, pero la mayoría lo interpreta como enfermedad mental, como estrés, como imaginación. Solo unos pocos reconocemos que estamos experimentando una expansión de la conciencia.
Durante las siguientes 2 horas, Esperanza le describió a Hernández sus múltiples realidades con un detalle que hacía imposible dudar de su veracidad. En una realidad, era madre de 2 hijos. En otra, había emigrado a Estados Unidos. En una tercera, había muerto en un accidente a los 20 años, pero seguía existiendo como conciencia observadora. ¿Cuándo planea hacer su convergencia?, preguntó Hernández. Pronto, cuando tenga todas las respuestas que vine a buscar. Carmen me dijo que cada persona fragmentada tiene una misión específica. La mía es documentar el proceso desde adentro, crear un registro completo de cómo se siente existir en múltiples realidades. Esperanza le mostró cuadernos llenos de anotaciones escritas en diferentes caligrafías. Cada realidad había desarrollado su propia forma de escribir. Cuando haga mi convergencia, dejaré estos cuadernos. Serán evidencia de que la conciencia puede existir independientemente de las limitaciones físicas tradicionales. ¿No tiene miedo? No. Carmen me explicó que la convergencia no es muerte, es completud. Todas las versiones de mí se fusionarán en una conciencia expandida que podrá elegir en qué realidad manifestarse en cada momento. Esa noche, Hernández se quedó en un hotel cercano, pero no pudo dormir. A las 3 de la mañana, recibió una llamada de Santos. Esperanza desapareció, pero esta vez tuvimos cámaras funcionando. Se encontraron en la plaza principal donde Esperanza había sido vista por última vez. Santos le mostró la grabación en una tablet. Mira esto. En la pantalla, Hernández vio a Esperanza caminando hacia el centro de la plaza exactamente a medianoche. Pero la imagen era extraña. Parecía estar superpuesta, como si múltiples versiones de la misma mujer estuvieran caminando en formación cerrada hacia el mismo punto. Ahora observa qué pasa cuando llega al centro. En el video, las múltiples versiones de Esperanza convergían en un solo punto. Por un momento, se veía una figura humana increíblemente brillante, como si toda la luz del universo se hubiera concentrado en una persona. Después, la luz se dispersaba en múltiples direcciones, como una estrella explotando. Cuando la luz se desvaneció, no había nadie en la plaza. Encontramos esto donde había estado parada, dijo Santos, mostrando un cuaderno. La primera página contenía un mensaje en la caligrafía de Esperanza. Para quien encuentre este registro, la fragmentación temporal es real. La conciencia múltiple es posible. Carmen y yo somos evidencia de que la realidad es infinitamente más flexible de lo que admitimos. No somos locas, somos pioneras. Busquen a otros como nosotras. Ayúdenlos a entender que no están enfermos, están evolucionando. La próxima etapa de la conciencia humana es la habilidad de existir en múltiples realidades simultáneamente. El expediente Carmen Salinas no fue el primero. No será el último. Somos una nueva forma de ser humano. La última línea estaba escrita en una tinta que parecía cambiar de color dependiendo del ángulo desde el cual se leía. Si tú también sientes que existes en más de un lugar al mismo tiempo, no luches contra ello. Acepta el regalo de la multiplicidad. Hernández cerró el cuaderno y miró hacia el cielo nocturno de Oaxaca. Había comenzado investigando un caso imposible y había terminado documentando lo que parecía ser una nueva forma de existencia humana. El expediente 4x472B había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande que la desaparición de una mujer en Guadalajara. Se había convertido en evidencia de que la evolución humana tal vez no había terminado y que algunas personas estaban desarrollando capacidades que desafiaban las leyes básicas de la física y la conciencia. Mientras regresaba a su hotel, Hernández se preguntó cuántas otras personas en el mundo estaban experimentando fragmentación temporal en ese mismo momento, pensando que estaban perdiendo la razón, cuando en realidad estaban ganando dimensiones de existencia que la humanidad apenas comenzaba a comprender. 2 años después de la convergencia de Esperanza Morales, el archivo de fenómenos temporales del detective Hernández contenía 127 casos documentados de fragmentación humana en 18 países. Lo que había comenzado como una investigación sobre una mujer desaparecida se había convertido en la documentación de lo que algunos científicos comenzaban a llamar secretamente la nueva conciencia. Pero fue en el caso 128 cuando Hernández entendió que él mismo se había convertido en parte del fenómeno que investigaba. Todo comenzó la mañana en que encontró su propio expediente en su escritorio.
Expediente 9834-H, fragmentación temporal del detective Raúl Hernández. Fecha de inicio, octubre 15, 2019. Fecha de primera manifestación consciente, febrero 3, 2022. La carpeta contenía fotografías que él no recordaba haber visto jamás. En una, aparecía interrogando a testigos en una versión de Guadalajara, donde la iglesia de San José había sido destruida décadas atrás. En otra, estaba parado en su oficina, pero la oficina tenía ventanas que daban a un paisaje que no existía en su realidad. La más perturbadora mostraba a 3 versiones de sí mismo sentadas alrededor de su propio escritorio, comparando notas sobre casos que él recordaba haber resuelto de maneras completamente diferentes. En el reverso de esa fotografía, alguien había escrito con su propia letra: «Detective, ha llegado el momento de aceptar que usted también se está fragmentando. Sus otras versiones han estado documentando casos que usted no recuerda. Es hora de converger conscientemente con sus otros yos». Esa tarde, Hernández decidió hacer algo que sabía que cambiaría su existencia para siempre. Regresó a la esquina de San José, pero esta vez llevó consigo los expedientes de todos los casos de fragmentación que había documentado. Se paró exactamente donde Carmen había convergido 20 años atrás, donde Esperanza había dispersado su conciencia 2 años después. Cerró los ojos y por primera vez en su vida se permitió sentir las otras versiones de sí mismo. Inmediatamente, los recuerdos comenzaron a superponerse como fotografías translúcidas cayendo unas sobre otras. En una realidad, había resuelto el caso de Carmen encontrando su cuerpo en un río, víctima de un asesino que nunca fue capturado. En otra, Carmen había regresado después de 5 años, sin memoria de dónde había estado, afirmando haber vivido en una ciudad que no aparecía en ningún mapa. En una tercera, el caso nunca había existido porque Carmen Salinas nunca había nacido. Cada versión de sí mismo había investigado el mismo fenómeno desde ángulos diferentes, llegando a conclusiones que se contradecían, pero que eran simultáneamente verdaderas. Detective Hernández abrió los ojos. Frente a él estaban Carmen Salinas y Esperanza Morales, pero no como habían sido en vida. Eran versiones expandidas de sí mismas, conciencias que habían aprendido a existir en múltiples dimensiones al mismo tiempo. «Es su turno», dijo Carmen. «Ha documentado suficientes casos para entender que la fragmentación no es una anomalía, es evolución». «¿Por qué yo?», preguntó Hernández. «Porque necesitábamos a alguien que pudiera ver los patrones desde adentro del sistema», respondió Esperanza. «Alguien que tuviera la autoridad oficial para documentar estos casos sin ser inmediatamente descartado como delusional». Carmen se acercó y le mostró un libro que se materializó en sus manos. Era grueso, encuadernado en un material que parecía cambiar de textura según el ángulo de visión. «Este es el archivo completo», dijo. «Contiene todos los casos de fragmentación temporal que han ocurrido desde que los humanos desarrollaron conciencia suficiente para experimentar múltiples realidades. No solo los 127 que usted documentó, sino los miles que han ocurrido a lo largo de la historia». Hernández abrió el libro. Las páginas contenían relatos de personas que habían desaparecido de maneras inexplicables a través de los siglos. Profetas que habían afirmado recibir visiones de múltiples futuros simultáneos. Artistas que habían creado obras describiendo lugares que no existían en su realidad. Científicos que habían desarrollado teorías basadas en conocimientos que no podían haber adquirido en una sola vida. «Todos fragmentados», murmuró. «Todos pioneros», corrigió Esperanza. «La humanidad está evolucionando hacia una forma de conciencia que puede existir en múltiples realidades simultáneamente. Nosotras somos las primeras en hacer esta transición conscientemente. ¿Y mi papel? Usted será el primer oficial de la ley en fragmentarse conscientemente», dijo Carmen. «Sus otras versiones continuarán la investigación en sus respectivas realidades, pero la versión expandida de usted coordinará la documentación a través de todas las dimensiones». Hernández sintió que algo fundamental estaba cambiando en su percepción de la existencia. Por primera vez, pudo ver claramente las múltiples versiones de sí mismo que habían estado investigando este fenómeno en paralelo. En una realidad, era un psicólogo que había interpretado estos casos como manifestaciones de conciencia colectiva. En otra,
Era un físico cuántico que había desarrollado ecuaciones para explicar la fragmentación temporal. En una tercera, era un antropólogo que había encontrado evidencia de que culturas antiguas habían experimentado y documentado estos fenómenos como prácticas espirituales. ¿Qué pasará conmigo? Lo mismo que nos pasó a nosotras, respondió Carmen. Se dispersará conscientemente entre todas sus realidades, pero mantendrá la capacidad de converger cuando sea necesario. Será un observador interdimensional, documentando la evolución de la consciencia humana desde una perspectiva que trasciende las limitaciones de una sola realidad. Esperanza le entregó un dispositivo que parecía ser parte tecnología, parte cristal viviente. Esto le permitirá mantener comunicación entre sus versiones fragmentadas. Cada caso que documente en una realidad será automáticamente compartido con sus otros yos. El archivo se volverá verdaderamente completo. Hernández miró a su alrededor. La esquina de San José parecía estar existiendo en múltiples periodos de tiempo simultáneamente. Pudo ver la iglesia como había sido en diferentes épocas, los edificios circundantes en varias etapas de construcción y demolición, las calles llenas de personas de diferentes décadas caminando en patrones temporales superpuestos. Si tú también sientes que existes en más de un lugar al mismo tiempo, ¿no luches contra ello?, dijo, recordando las palabras de Esperanza. Exacto, respondieron Carmen y Esperanza al unísono. La resistencia causa locura, la aceptación causa evolución. Hernández cerró los ojos y se permitió fragmentar conscientemente. Sintió como su conciencia se expandía, dispersándose a través de múltiples realidades como luz, pasando a través de un prisma infinito. Cuando abrió los ojos, estaba en todas partes al mismo tiempo. En una realidad, continuaba siendo detective en Guadalajara, investigando casos de fragmentación con la ventaja de entender el fenómeno desde adentro. En otra, había fundado el primer Instituto Internacional de Estudios de Conciencia Múltiple. En una tercera, enseñaba a otras personas que comenzaban a experimentar fragmentación, ayudándoles a navegar el proceso sin perder la cordura. Pero en todas las realidades, seguía siendo Raúl Hernández, el detective que había comenzado investigando la desaparición imposible de Carmen Salinas y había terminado documentando el siguiente paso en la evolución humana. El expediente 4472B nunca fue oficialmente cerrado, pero en las múltiples realidades donde Hernández continuaba existiendo, se había convertido en algo mucho más significativo que un caso sin resolver. Se había convertido en el punto de partida de una nueva comprensión de lo que significa ser humano en un universo donde la conciencia puede trascender las limitaciones tradicionales del tiempo y el espacio. En los archivos policiales oficiales, el caso Carmen Salinas permanece catalogado como desaparición sin resolver, circunstancias inexplicables, pero en las realidades expandidas donde operan los fragmentados, es conocido como el primer caso documentado de evolución consciente. Los testigos originales que presenciaron la desaparición de Carmen continuaron sus vidas normales, pero todos conservaron la certeza de haber sido testigos de algo que cambió su comprensión fundamental de la realidad. Algunos desarrollaron habilidades psíquicas menores, otros comenzaron a tener sueños extraordinariamente vívidos sobre vidas que nunca habían vivido. Todos mantuvieron una sensación persistente de que habían sido elegidos para presenciar el amanecer de una nueva era. María Esperanza, la florista, comenzó a ver el futuro en los patrones de pétalos que caían de sus flores. Joaquín Morales desarrolló la habilidad de reparar zapatos que aún no se habían roto, trabajando en un tiempo ligeramente adelantado al presente. Elena Vázquez empezó a vender medicinas para enfermedades que los doctores no diagnosticarían hasta semanas después. Todos entendían, sin necesidad de explicación, que habían sido transformados por el contacto con la conciencia fragmentada. El último reporte oficial del detective Hernández, fechado el día de su fragmentación consciente, contenía una sola línea. Algunos casos no se resuelven, se trascienden. Debajo, en letra más pequeña, había añadido: el expediente Carmen Salinas permanece abierto en todas las realidades. Continuará abierto hasta que toda la humanidad entienda que somos mucho más grandes de lo que una sola existencia puede contener. En algún lugar entre las múltiples realidades donde ahora existe, Hernández continúa investigando,
documentando y ayudando a otros que comienzan a experimentar la expansión de conciencia que Carmen Salinas fue la primera en navegar conscientemente. El caso, que comenzó con 17 testimonios contradictorios, se había convertido en evidencia de que la verdad es infinitamente más compleja y hermosa de lo que cualquier investigación tradicional podría revelar. Y en las esquinas del mundo donde el tiempo se vuelve frágil y la realidad se deshilacha, otras personas comienzan a fragmentarse, llevando consigo la certeza de que no están perdiendo la razón, sino encontrando dimensiones de existencia que la humanidad apenas comienza a explorar. El misterio no terminó, se multiplicó y continúa multiplicándose, una conciencia fragmentada a la vez, hasta que toda la humanidad comprenda que existir en una sola realidad es solo el comienzo de lo que significa ser verdaderamente humano.